¿Por qué hay triunfalismo en el gobierno? Por algunas cifras y por algunos datos de la política. Empiezo por las cifras. El gobierno está insistiendo en que la actividad económica creció en el tercer trimestre contra el segundo. O sea, la actividad económica que había caído levantó en el tercer trimestre, un 3,9 contra el segundo bimestre, ¿sí? Cayó un 2,1 interanual contra 2023, pero después de la caída que hubo a lo largo de todo este año, esto empezó a recuperarse. Para el presidente Milei, la economía, siempre con su digamos, optimismo, la economía se está recuperando a un ritmo vertiginoso. Hay que ver, tranquilo. El segundo dato duro que lo favorece en este triunfalismo que hay en el gobierno son los datos de la pobreza, ¿sí? Y acá también hay un dato interesante porque... Pero hay mucha crítica. Ahora, vieron que para la cifra de la pobreza, cuando sirven uno las toma y cuando no sirven las deja. Bueno, hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual. Si a lo largo de todo el año utilizamos la cifra del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, orientada por la Iglesia, que tiene bastantes críticas al gobierno también, hay que decirlo, bueno, debemos seguirlo tomando. Y esas cifras muestran que la pobreza, que había llegado, según la UCA, al 54,8, aquí tienen la evolución, ¿sí? En el primer trimestre bajó al 51, o sea, esto producto de la llamarada inflacionaria, bajó al 51 y ahora bajó al 38,9. ¿Por qué bajó? Porque bajó el ritmo inflacionario, por un lado, pero también porque la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar de alguna manera permitieron recuperar esos puntos de inflación. Esto resuelve la pobreza, va a hacer bajar el núcleo duro de pobreza, no. Es un reacomodamiento, valioso, por cierto, para mucha gente, y que explica también buena parte de la tranquilidad que tiene el gobierno respecto de la repercusión social del ajuste. Y acá vienen los datos políticos. Estos son los datos económicos. Y vienen los datos políticos, sobre los cuales el gobierno ahora dice, bien, no la veían. Hubo un ajuste brutal del presupuesto del Estado. No pasó nada. La población se está bancando un incremento, salió hoy promedio en el año del 370% de las tarifas, del impacto de las tarifas, luz, gas, agua, transporte, y no pasó nada. Entonces, ese impacto, esa tolerancia social es lo que le está permitiendo al gobierno decir, ven, nosotros podíamos ajustar y no pasó nada. Después surgen lecciones para el otro bando, para la oposición. El primero, entender la importancia de la inflación en la manera que corroía y embroncaba a la gente durante todos los años del peronismo, ¿sí? No entendieron nunca la importancia de la inflación. Y el segundo dato, mezcla de dato económico y político, es que aquello que se hacía de mantener los planes y los subsidios y atender la pobreza, el gobierno lo sigue haciendo a través de dos subsidios puntuales, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que llegan directo a la gente. En cambio, se cortaron toda la plaguita que iba, o mejor dicho, no se cortó, se congeló todo lo que tenía que ver con los planes potenciar trabajo, los planes que iban para las cooperativas, todo eso se cortó. No pasó nada. Se vio que los movimientos sociales que nucleaban a todos ellos, que habían crecido durante la era Macri de manera exponencial, que volvieron a crecer durante la pandemia en la gestión de Alberto Fernández, eran tigre de papel. No les una vez que le quitaron la plata, perdieron la potencia que tenían en la calle y se acabaron los piquetes frente al Ministerio de Desarrollo y se acabó eso que nosotros tanto comentábamos como un mecanismo perverso por el cual el Estado ponía plata en un aparato político a través de los planes y las cooperativas para que después esa misma gente fuera a la puerta del ministerio a reclamarle más plata en un sistema extorsivo. Eso es lo que está pasando y que mantiene eufórico al gobierno. ¿Qué le va a permitir al gobierno? Porque ahora el cálculo es, bueno, ¿hasta cuándo podemos mantener esta situación que se basa en el ancla cambiaria, en el dólar barato para ir bajando la inflación, además del recorte a las partidas presupuestarias para ir bajando la inflación? Si esto se mantiene, esto le va a permitir al gobierno, por ejemplo, ganar las elecciones. ¿A quién sobre todo? Al PRO. Y acá viene el otro dato político. Fíjense que Milei se pelea de vez en cuando con el peronismo, con Cristina Fernández de Kirchner, pero mucho más se pelea con el PRO. ¿Sí? Y ahí vienen las verdaderas internas. Se pelea con Villarruel, se pelea con el PRO. Ahí está la verdadera discusión. Si la cosa sigue así,
Milei va a poder ganar la interna de la derecha en las elecciones y esto lo va a favorecer porque recuerden, en cualquier caso a Milei le va a ir bárbaro en las elecciones del 2025, aunque no gane técnicamente, porque compite contra sus diputados o los diputados que consiguió en el 2021, que fueron 4, imagínense. Ahora va a obtener, por cierto, mucho más que 4. Si el PRO se decide a competir, ahora van a ver la frase de Milei, si el PRO se decide a competir contra Milei, va a haber otra vez un escenario de tercios, aunque de tercios más achicados, donde seguramente crecerá un poco más el peronismo, si es que van juntos también, porque están Cristina y Kicillof discutiendo si van a ir juntos o van a ir separados. La Libertad Avanza va a crecer por sobre el PRO, pero el que los está apretando para que se decidan a ir juntos y consoliden la alianza de la segunda vuelta y no la dispersión de la primera vuelta es el propio Javier Milei. Escuchen lo que dijo en una entrevista. Tener más, o se verá según qué jurisdicción van juntos, cuál separado. Y la segunda pregunta... Yo no hago ese cálculo, me niego rotundamente a eso de que en esta sección sí, en esta... Eso es hacerle trampa al electorado. ¿Juntos en todo o separados? O vamos juntos en todos o vamos separados. Trampas al electorado, no. No. Pero digo, porque eso no es menor. Entonces, los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy del otro lado. O sea, yo no tengo nada que hablar con los cupos. Bueno, o vamos juntos en todo el país, dice Milei, o vamos separados. ¿Por qué? Porque lo que no quiere Milei es que algunos gobernadores vayan y otros no. Entonces dice, o vamos juntos en todo el país o vamos separados en todo el país. Y entonces esto va a convertir a las elecciones del año próximo, 2025, sobre todo en una interna de la coalición de gobierno. ¿Sí? Una interna del espectro de la derecha. Y después, una vez que seguramente esa interna la va a ganar Milei, que iba a multiplicar la cantidad de diputados libertarios puros, y a partir de ahí hará lo que hacen todos los gobiernos, sean peronistas o sean de derecha, ir a buscar, ir a cooptar a otros. Ya los famosos radicales con peluca, peronistas con peluca, los del PRO se pasarán solos o no, se quedarán del otro lado, pero así se va a constituir la elección del 2025 si las cosas siguen así como están. Claro, en el medio hay que ver qué pasa con el dólar. Enseguida vamos a hablar de lo que pasó con el dólar esta semana, porque hay que decir que a Fernando Cerolí les había anticipado la semana pasada, solo con sacar la cuenta, que no convenía el carry trade, que no convenía hacer la bicicleta financiera, hacer la tasa, no convenía vender los dólares, pasarse a la tasa de interés y después volver a venderlos porque había bajado mucho la tasa de interés. Y se movió un poquito el dólar y todos los que habían hecho tasa perdieron lo que habían ganado. Casi un 8% en dólares lo perdieron en una semana. Lo contó acá Fernando Cerolí la semana pasada. Lo vamos a analizar más en profundidad en GPS. Por eso les digo que hay que ver cómo se mueve el dólar. El gobierno preocupado tuvo que salir a reventar 500 millones de dólares de las reservas por cómo se movió el dólar y cómo se amplió la brecha. El gobierno quiere que la brecha esté entre el 10 y el 15% y más de ahí está decidido a vender dólares. Pero claro, los dólares no dan para todo. No dan para que los argentinos se vayan a Brasil, a Uruguay, a Chile a reventar la guita y a comprar en dólares fascinados por lo barato que están los países limítrofes contra la Argentina. No da para abrir las importaciones masivamente, ya que acá todo está tan caro, no da para las puertas compra-compra que se van a flexibilizar y van a venir del exterior, no da para que haya un boom de importaciones. ¿Para cuánto va a aguantar las reservas y la plata? Bueno. Pero claro, todo esto, toda esta euforia del gobierno genera que a algunos de nosotros nos preocupen otras cosas. Y sí, yo sé que nadie las quiere escuchar, pero algún día van a servir recordarlas. Por ejemplo, se conoció esta semana el informe de Amnistía Internacional. Claro, en estos tiempos de ultraderecha, donde todo lo que tenga que ver con derechos humanos está estigmatizado, insultado, lo primero que hay que recordar es que Amnistía Internacional no es una organización ni socialista, ni de derecha, ni mucho menos, sino que es una ONG que monitorea la situación de los derechos humanos en el mundo y que es odiada tanto por Cuba como por Arabia, tanto por Venezuela como por Afganistán. Digamos, la detestan en todos lados porque monitorea el autoritarismo de los regímenes. ¿Qué dijo el informe de Amnistía Internacional? Y piensen que, claro, esto ahora nadie lo quiere escuchar y nadie le da pelota, pero si se hubiera dado bola
allá cuando comenzó el gobierno de la Rúa en 1999, donde en los primeros días del gobierno de la Rúa la gendarmería mata a 2 personas en el puente Chaco Corrientes y después ese gobierno abre con 2 muertos y termina con más de 30 muertos. Algunas cosas hay que escucharlas a veces. Y acá lo que se está viendo, hoy hay que recordar también, y vamos a hablar un poquito de esto más adelante, que hoy esta semana, hubo un muerto en Salta, ¿sí? Una protesta, gendarmería, no queda claro cómo lo mataron, si fue una bala de goma, si fue una bala de plomo, la autopsia viene lenta, no se conocían los resultados, pero en una refriega con gendarmería entre paseros, ¿sí? En este caso era un hombre que traía hojas de coca, terminó muriendo y después hubo una protesta popular ahí en Aguas Blancas, que hay que decir también que es un lugar muy picante, lleno efectivamente de ese tipo de contrabando hormiga de la frontera, donde llevan de todo, ¿eh? A veces llevan hoja de coca, a veces llevan cocaína, a veces llevan electrónica de un lado o para el otro. En esa realidad mataron una persona. Pero el informe de Amnistía Internacional, que claro, pasó desapercibido, en 16 manifestaciones, 1.155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves. O sea, bala de goma en los ojos, lesiones graves, gas pimienta por demás. Nada que nos hayamos mostrado a lo largo de este año en las diferentes manifestaciones que se reprimieron con el protocolo antipiquetes. 33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza, el rostro, daños severos en la visión. ¿Sí? 50 trabajadores de prensa heridos, 73 personas criminalizadas por participar en la protesta, todos los metieron presos, a todos los tuvieron que soltar porque no los podían acusar de nada. Uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, de camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, detenciones arbitrarias, incluso en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva. El caso más simbólico es aquel de la nena, que el policía se para al lado y la fumiga como un bicho con gas lacrimógeno. ¿Qué dice Amnistía Internacional como conclusión? Que este tipo de procedimiento es propio de los gobiernos autoritarios. Claro, ahora a nadie le importa porque hay plata dulce, la gente se puede ir para afuera, puede gastar, podemos comprar cosas chinas, baratas, pero algún día estas cosas puede que importen. Puede que importe también lo que dijo el Papa Francisco, que en una extensa entrevista que se emitió por el canal católico Orbe, dijo que desfinanciar la educación es un suicidio programado para el país. Escúchenlo. Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen. Y se opone, arma lío, reclama. Porque la educación es un alimento. Y lo mismo que se vuelve a quitar la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu. En nuestra patria la historia de la educación es muy linda. Es muy linda. Y siempre nuestro pueblo tuvo la percepción, el sentimiento de que la educación es una de las cosas que no se toca, ¿no? La escuela. La escuela es como un segundo hogar, así nos la presentaban. La maestra, la universidad. Que solamente tengan acceso a la universidad los hijos de los ricos. El pueblo necesita formar cabeza, necesita una cultura universitaria grande. Y un país tiene que proveer a que su universidad cree los nuevos cerebros del futuro. Frente a este diagnóstico del Papa, les voy a dar cifras de una investigación de la Fundación Fundar, dirigida por Rodrigo Sarázaga, ¿sí? Una fundación que no es precisamente peronista, ¿sí? Que hace un estudio sobre 600 jóvenes en el inicio de la edad laboral y lo que esperan, algunos todavía en el secundario. Fíjense, frente a lo que dice el Papa, o lo que imagina el Papa que debería ser la educación, esta es la realidad de los jóvenes hoy. Del total de estudiantes, de estos jóvenes estudiantes,
El 68% declaró haber faltado al menos una vez en las últimas 2 semanas por un motivo diferente a la salud. Faltan, porque sí. Ir a clase no es considerado una actividad de lunes a viernes en horarios definidos. El 56% de los casos se mostraron de acuerdo con la afirmación: en la escuela hay muchos casos de violencia, algo que nosotros venimos registrando en América Noticias todo el tiempo, es una realidad que viven los padres. Y los protocolos educativos, sobre todo acá en Provincia de Buenos Aires, en el conurbano, fracasan, naufragan. La idea del progresismo integrador, que hay que los chicos, si tienen un problema de conducta y no hay que discriminarlos, hay que integrarlos, fracasó. Esto está derivando en que los buenos se vayan de las escuelas, queden los patoteros, queden los tumberos, los que tienen lógica tumbera de la vida, a eso los entronizan y los contienen, no los echan. Y los otros se terminan yendo porque terminan siendo amenazados, los padres, los nenes, una cosa que no se entiende. O sea, cuando se dice que se ha roto el principio de autoridad, no es solamente una frase remanida de la derecha, es una realidad que el progresismo en la Argentina no termina de entenderlo. El 53% de los jóvenes consideran que las aulas y los baños de las escuelas se encuentran en mal estado y que los docentes faltan muy seguido. ¿Sí? Digo por el contraste, el Papa dice, no hay que desfinanciar la educación. Esta es la realidad de la educación hoy. ¿Se la va a mejorar si se sigue desfinanciándola? No. Es verdad, la educación es potestad de las provincias, no de la nación, pero la nación cortó los fondos educativos. Siguiendo con este trabajo, que demuestra algo que parece que en la provincia de Buenos Aires nadie está tomando nota, porque la pelea cruzada que hay entre Milei contra Kicillof por un lado y después de Kicillof con Cristina por otro lado, hace que el paisaje del conurbano sea un paisaje no ya de estallido social, de sociedad estallada. Vieron que siempre en diciembre se habla del riesgo de un estallido social. Acá nadie piensa que haya un riesgo de estallido social. Y gente de la propia Iglesia Católica está diciendo no va a haber estallido social porque las familias al interior están estalladas porque puede que tengan algún subsidio para comer, pero se pueden sobrevivir, pero la realidad hace que estén estalladas. Está desintegrándose la noción de familia, pero no en el sentido conservador, de que no se separen y que se mantengan casados, se casen y sigan juntos hasta morir. El 76% de los jóvenes consultados en este estudio de la Fundación Fundar convive con su familia de origen. El resto, el 24%, la dejó. Y entre los que la dejaron, ¿sí? Vean, el 29% de todos los que dejaron, o sea, de ese 24%, por conflictos familiares, por situaciones de abandono, por fallecimiento de padre o madre, por embarazo, o sigue el problema del embarazo juvenil, o por consumos problemáticos. Solo estos son los que se dejan la familia porque fundaron pareja. Esa situación de que el conurbano está estallado por la inseguridad. Miren, yo conduzco el noticiero de la mañana y no hay día que no nos levantemos con 1, 2, 3 asaltos violentos, siempre la misma situación, siempre cosas que se podrían prever, tipo que se meten en las casas de los viejos, los muelen a trompadas, tipo que le caen a alguien que está estacionando un auto, a un tipo que está saliendo con una moto, si pueden le pegan y si no, si le tienen que tirar, le tiran. Y uno dice, che, no hay ningún tipo de prevención. No estamos hablando de grandes bandas, carteles, el Comando Vermelho de Río de Janeiro o el Primeiro Comando de Capital de Sao Paulo. No, estamos hablando de delincuentes vinculados al consumo y no se los puede frenar de ninguna manera, no se los puede detener. Por cierto, no colabora el sistema judicial, donde ahí se ha armado un combo explosivo, donde Kicillof todavía tiene un procurador que le puso el PRO y fiscales que son garantistas. Entonces, los delincuentes entran por una puerta, salen por la otra, vuelven a robar y cuando caen porque cometen un delito grave, en general es un asesinato, ahí te das cuenta que tenían montones de episodios de robo a mano armada o sin arma o que tiraron el arma, todos en grado de tentativa, robo de auto y sin embargo seguían en la calle. Eso genera una situación explosiva en el conurbano donde el peronismo debería aprender la lección de lo que pasó en Santa Fe, la elección de Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe, una provincia de las más prósperas de la Argentina, que volaba la actividad económica, soja, turismo, tenía de todo Perotti para ser
una buena elección, perdió por paliza porque no entendió la inseguridad en Rosario. Y eso está pasando en el conurbano. Mientras tanto, Kicillof se discute con Cristina la fecha de las elecciones, iba a comprar aerolínea, pero la inseguridad en el conurbano es algo tan delirante hoy por hoy, que pasan situaciones como esta que les voy a mostrar ahora. En las villas de emergencia suele suceder que los narcos, cuando ven una casa que les gusta porque está ubicada estratégicamente en un pasillo donde ellos pueden ver a la gente, van y agarran a la persona y la echan. Y dicen, ¿sabes qué? Te vas de acá. Ese mecanismo de los narcos de quitar las casas ahora se extendió y hay una zona de La Matanza donde esta semana detuvieron una banda donde el jefe estaba en la cárcel que se dedicaban a sacar a la gente de las casas, lindas casas ya de gente humilde pero más urbanizadas, a punta de pistola. Le decían, ¿sabes qué? Te vas, tenés 2 días para irte, te vas. Y se le metían en la casa y después ¿qué hacían? La vendían por Facebook Marketplace. O sea, este es el nivel de desintegración social que se está viviendo en lugares donde parece que nadie atina a hacer nada. Al presidente Milei le encantaría que estalle la provincia de Buenos Aires, el conurbano, total es culpa de Kicillof. El gobernador Kicillof no entiende, o sea, no logra entender que la inseguridad pone en riesgo la gobernabilidad de la provincia y junto, gobierno nacional y gobierno provincial, parece que, bueno, siga, total, alguien resolverá la inseguridad porque es como si fuera un problema meteorológico. Vean el video sobre cómo aprietan a una persona para que se vaya de la casa. El video lo graban la banda, ¿eh? Véanlo. Mañana que se vaya, mañana que se vaya, mañana que se vaya. No. Agarra eso, ahora venimos y te vamos a matar, hijo de puta. Tomate el palo, ¿escuchaste? Tómate el palo y por si no te quedó claro, tiran un par de tiros al aire. El video lo graban los apretadores, para después mostrarle al jefe. El jefe estaba preso en una unidad de Florencio Varela, ¿sí? Le decían el gendarme, ¿sí? Preso en una cárcel de Florencio Varela. Entonces ahí uno dice, explíquenme, ¿cómo si en la provincia de Santa Fe le están quitando los celulares a los presos, cómo es posible que todavía eso se discuta en provincia de Buenos Aires, no le saquen los celulares a los presos, por lo menos a los que son de más alto perfil, y las cárceles no solo no rehabiliten a la gente, porque, a ver, es un mandato constitucional que las cárceles no son para castigo, sino para rehabilitación de las personas que son condenadas. Bueno, no solo no los rehabilitan, sino que las cárceles se convierten en provincia de Buenos Aires en una usina de delitos. A lo largo de esta semana, o de estas últimas 2 semanas, la banda del Millón, el que hacía inteligencia de las cárceles, tenía una computadora y era el que coordinaba las banditas y la inteligencia para que fueran a asaltar mayores y menores a gente de entre 60 y 80 años que vivía en la zona de San Isidro. Uno estaba preso. Este caso, el tipo estaba preso en Florencio Varela, el gendarme, y desde ahí mandaba. Y así podemos seguir. Y siempre hay uno de los que coordina, o de los que hace inteligencia, o de los propios jefes que está en las cárceles. El servicio penitenciario no tiene nada para decir. Esto, a ver, no es que sea muy diferente en Devoto, que es el Servicio Penitenciario Federal. También mostramos acá en GPS hace un par de meses cómo llegaba la paloma con la droga y todo eso se coordinaba obviamente por celulares. Que los prohíban no quiere decir que no los entren, pero en cualquier caso, lo que no pueden ser las cárceles son usinas de delitos, usinas de coordinación de delitos. ¿Sí? Y tampoco hay que resignarse a que esto sucede como si fuera un fenómeno meteorológico y que, bueno, siempre desde las cárceles se van a coordinar los delitos porque ya están los celulares y no se puede hacer nada contra esto. ¿Sí? Se puede hacer, y ahí está el ejemplo de lo que hizo Santa Fe cuando consideró que había presos de alto perfil y con esos presos de alto perfil no había manera de negociar. No había nada que hacer, había que mantenerlos aislados sin celular y se acabó y lograron bajar a la mitad los niveles de los crímenes en Rosario, aunque todavía siga habiendo algunos ajustes de cuentas. La clave de todo esto, la clave de la euforia del gobierno, de la incertidumbre de la oposición, tiene que ver con el dólar. Porque el gobierno, en esto que nadie imaginaba que la sociedad fuera a tolerar, un ajuste brutal de los presupuestos del Estado,
¿sí? Recorte de los subsidios, recorte de los planes, despidos de empleados públicos, recorte de los fondos que se giraban a las provincias. Todos, al fin y al cabo, se lo bancaron calladitos y nadie protestó demasiado, salvo las universidades, que ahí todavía están resistiendo. Y entonces, la clave está en si va a durar el dólar, ¿sí? Y este es el punto, sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno y lo que más desespera. Fíjense que el presidente Javier Milei, cada vez que puede, dice, no, nosotros vamos a mantener este ritmo de devaluación y además lo vamos a achicar todavía. El Cruel Impeg, que es la devaluación mensual, va a pasar del 2 al 1%. Pero atención, que al lado Brasil devalúa, Estados Unidos está pensando en poner aranceles, puede que la guita que está invertida acá por capitales golondrinas se vaya para los Estados Unidos, no importa. Milei dice que va a mantener el dólar barato, la plata dulce, que permite que los argentinos que tienen guitas vayan a gastarla afuera, porque esa es la manera, el ancla que han encontrado para bajar la inflación. En esta semana Milei dijo, dependemos o queremos que Donald Trump nos avale, haga la gran Macri, nos dé plata para poder reforzar las reservas y después hacer ¿qué? La gran Caputo. Por un lado, hacer la gran Macri con Donald Trump, que le preste plata al FMI, que Trump avale un préstamo, por lo menos de la plata que quedó dando vueltas, de aquellos 12.000 millones de dólares que le habían dado a Macri, que después finalmente no se ejecutaron, y después hacer la gran Caputo. Si baja el riesgo país, salir a buscar más deuda en el mercado internacional. Todo está atado al dólar en la Argentina. Como siempre, bienvenidos. Esto es GPS.